Y en el día de hoy yo quiero hablarles sobre un tema contradictorio donde existen muchas opiniones sobre dicho tema. Primero que todo les habla el siervo del Señor, su maestro Alberto Joseph. En este momento yo quiero hablar sobre el ministerio de los apóstoles. ¿Existe en la actualidad el ministerio de los apóstoles? ¿Ya cesó ese ministerio? Y si cesó, ¿por qué algunos hoy se autodenominan apóstoles? ¿Cuál es la base bíblica o el soporte bíblico que tienen para ello? Y aquellos que creen que no existe, ¿cuál es el soporte bíblico que tienen para ellos? Entonces vamos a analizar este tema a profundidad, sin sentimientos religiosos. Es una de las cosas que nos va a ayudar a conectar con el pensamiento bíblico, con el pensamiento de los autores. Es cuando vamos a la Biblia sin sentimientos religiosos. Primero que todo, permítame hablarles de aquellos que no creen que existe, o de la línea de pensamiento que cree que ya no existe el ministerio de los apóstoles, que se le llama los cesacionistas, lo que entienden que ya cesó o cesaron algunos ministerios, que cesó el ministerio de los apóstoles, cesó el ministerio de los profetas y que también cesaron los milagros y las manifestaciones del Espíritu Santo. Los que no creen en la vigencia del ministerio de los apóstoles, hay dos pasajes bíblicos que ellos usan para afirmar y para fortalecer su tesis sobre dicho tema. Primero está el pasaje bíblico de Efesios capítulo 2, si no me traiciona mi memoria, el versículo 20 o 22, donde dice que la iglesia está establecida sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. ¿Qué es los que dicen los cesacionistas? Y especialmente, ¿verdad?, los de línea bautista no creen en la existencia de ninguno de esos ministerios que les acabo de mencionar, ni en las manifestaciones, los milagros, la expulsión de demonios, así como lo manifiesta otros con diferentes líneas de pensamiento. Entonces, lo que enseñan es que, como dice la palabra, que la iglesia está fundamentada en el fundamento de los apóstoles y profetas, pues no pueden haber dos fundamentos, que ya lo que se iba a hacer se hizo sobre el fundamento de los 12 apóstoles, que ya no existe, ¿verdad?, esos ministerios, porque no se necesita otro fundamento. Sin embargo, les dije al principio que los mismos que no creen en la vigencia del ministerio de apóstoles tampoco creen en la vigencia del ministerio de los profetas. Pero si ellos mismos enseñan que los profetas llegaron hasta Juan, ellos no creen en la existencia de los profetas ahora, sino que el último de los profetas fue Juan. Entonces, si el último de los profetas fue Juan, entonces, ¿a cuáles profetas se refiere el apóstol Pablo cuando dice que la iglesia está en el fundamento, sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas? Eso es una tarea que les dejo a los de esa línea de pensamiento. Entonces hay que explicar a cuáles profetas se refiere: a los del Antiguo Testamento,
Entonces, ¿cómo funcionaría los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento? Si enseñan que el último profeta fue Juan el Inmersor o Juan el Bautista. El otro pasaje bíblico que usan para deshabilitar el ministerio de los apóstoles en esta época moderna es 1 Corintios 15, donde el apóstol dice que el Señor se le apareció a él de último como un abortivo. Como un abortivo. Entonces, los que no creen la vigencia de ese ministerio dicen que uno de los requisitos para ser apóstol es haber visto a Jesús. Haber visto a Jesús resucitado. Pero eso la Biblia no lo dice en ningún lado. Esa conclusión la puede alguien sacar solo, precisamente, valga la repetición, sacando un versículo de su contexto, ¿verdad? Sacando el versículo fuera de su ambiente, que es su contexto, y llevarlo ahí. Solamente así se puede llegar a esa conclusión. Ahora, cuando analizamos 1 Corintios 15, nos damos cuenta, si lo analizamos respetando el contexto de todo el pasaje o el contexto escritural, que es lo que el pasaje está diciendo. Una de las peores cosas que hacemos al interpretar las escrituras es que filosofamos las escrituras y respetando el contexto escritural, lo que ella misma está diciendo. Dicho esto, cuando analizamos ese pasaje bíblico nos damos cuenta que el tema que el apóstol Pablo está tratando no es un tema de evidencia apostólica. El propósito de Pablo no es evidenciar su ministerio apostólico, no era evidenciar y demostrarle a los hermanos de Corinto que él era apóstol. No era esa la idea. Cuando analizamos todo el pasaje, nos damos cuenta que el apóstol Pablo está estrictamente tratando un tema de resurrección. El apóstol está tratando un tema de resurrección de entre los muertos. No sé qué estaría pasando con los hermanos de Corinto, pero pareciera que tenían alguna duda y habían algunas preguntas sobre los que se morían creyendo en el Señor. ¿Qué pasaría con ellos? ¿Cuál sería su destino? Entonces Pablo les comienza a hablar acerca de la resurrección y les dice que los que mueren en el Señor van a resucitar, tienen esa esperanza, que la resurrección es algo real. Y el mismo apóstol afirma que si la resurrección no existe, pues nuestra fe es en vano. O sea, en vano es nuestra fe. Nuestra fe sería vana si la resurrección no existe. Y él entonces, para profundizar sobre su teología de la resurrección, para de alguna forma animar, fortalecer
la fe de los hermanos de Corinto en cuanto a la resurrección, le comienza a hablar primero del que es primicia de la resurrección. ¿Quién es este? Jesucristo es primicia de la resurrección. Y Pablo entonces dice que Jesús resucitó de entre los muertos, y comenzó a dar detalles de su resurrección. Dice que él se le aparece a las mujeres, se le aparece a Pedro, luego se le aparece a todos los 11 juntos, luego se le aparece, si no me falla la memoria, se le aparece a 500. Entonces, Pablo dice, y por último, se me apareció a mí, como un abortivo, el último de los apóstoles. Pablo no está diciendo que él es el último apóstol. Pablo está diciendo que él es el último de los apóstoles a quien Cristo se le apareció luego de su resurrección. Entonces Pablo con eso le está diciendo a los hermanos de Corinto, yo también soy testigo de su resurrección. O sea, que lo que yo les estoy hablando y diciendo no es algo que solamente leí, no es una historia leída por mí, es una experiencia. A mí también se me apareció después de su resurrección. Y ya ustedes saben cómo se le apareció el Señor cuando Pablo iba a una misión, ¿verdad?, de persecución a Damasco. Usted conoce toda la historia, que el Señor se le aparece, se cae del animal que lo llevaba. Entonces el Señor se le manifiesta y le dice que era él a quien él estaba persiguiendo. Ok, entonces con esto dejamos claro que esa teología, los dos pasajes bíblicos que se usan para tumbar la existencia del ministerio apostólico, según los cesacionistas, es débil, totalmente débil. Vuelvo y les digo, si se saca de contexto, cuando sacamos un versículo de contexto, puede decir todo lo que queramos que diga. Y de hecho, yo sé que hay muchos buenos teólogos que tienen mucha capacidad de interpretación, pero que sencillamente ese punto no lo interpretan a la luz del conocimiento y la capacidad intelectual teológica que ellos poseen, sino que interpretan basado en lo que cree su denominación. Por ejemplo, yo he tomado clase con pastores bautistas que son muy buenos, con capacidades de interpretación muy elevada. Sin embargo, al interpretar eso, yo entiendo, a mi juicio, que no lo están haciendo desde la capacidad que tienen, sino desde el pensamiento y la creencia de la misión y de la línea de pensamiento que tiene esa misión, ese concilio o ese grupo. Efesios 4:11 es el versículo que habla de la constitución de los ministerios, que dice que el Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Es el pasaje bíblico de la constitución ministerial. Entonces, es el mismo pasaje que habla del pastor, es el mismo que habla de los apóstoles. Teológicamente, es imposible disluir, o sea, decir de esos 5, es imposible teológicamente disluir y decir, este existe y este no, porque es el mismo pasaje bíblico que lo habla, el mismo versículo, en el mismo contexto, en el mismo ambiente, escrito por el mismo autor,
a los mismos destinatarios o al mismo destinatario, entonces es imposible. Lo que quiere decir eso, que si no existe el ministerio de los apóstoles, tampoco existe ninguno de los demás ministerios. Ninguno. O sea, si no existen los apóstoles, no existe tampoco ni el maestro, ni el pastor, ni el evangelista, ni el profeta. Porque el mismo versículo que habla de la constitución de uno, habla de la constitución de los demás. O sea, no hay el teólogo que tenga la capacidad de diluir eso y poderlo separar. No lo puede hacer. Entonces, en conclusión, la Biblia no dice que no existen los apóstoles. ¿Hay falsos apóstoles? Sí. Tal vez más adelante haga un video diciendo las características de los falsos apóstoles. ¿Hay falsos apóstoles? Sí. ¿Hay falsos pastores? Sí. ¿Hay falsos maestros? Sí. Ahora, más que nunca, con la monetización de las redes. Hay gente que están enseñando, pero cuando tú lo evalúas, no manejan lo básico de la teología. No lo manejan, no saben hacer exégesis de un texto, pero tienen que crear contenido. Entonces, se enganchan al ministerio de maestro para crear contenido, pero eso es otro tema. Ok. Entonces, ¿hay falsos evangelistas? Sí. ¿Hay falsos profetas? Sí. O sea, en todos los ministerios hay falsos, como hay verdaderos. Entonces, quiere decir que los apóstoles existen actualmente como mismo existe el pastor. Como mismo existe el pastor, existen los apóstoles hoy. Ahora, posiblemente algunos pastores sientan, por falta de identidad, sientan como ese temor que un apóstol lo va a suplantar, le va a quitar su autoridad. Pero en el reino no se trata de eso. En el reino no se trata de eso. No es quien es más grande ni quien tenga más poder, aunque tengamos diferentes nombres en función, pero cada uno está cumpliendo con una asignación y cumpliendo con un propósito. Aunque te llames apóstol, el otro se llame profeta, el otro se llame evangelista, el otro se llame pastor y el otro maestro, finalmente cada uno está cumpliendo con una asignación. A unos Dios le da más, o Dios les da más responsabilidades que otros. Finalmente, Él da los talentos según las capacidades que Él mismo puso en nosotros. Así es que tú que sabes que Dios te llamó como apóstol, pues hacia adelante, porque la Biblia habla del ministerio de los apóstoles y en ninguna parte de la Biblia, en ninguna parte dice que ya no existen y que no existirían para este tiempo. Eso es invento totalmente del hombre. Shalom y bendiciones.